Buenas noches, queridos hermanos. Como siempre, un gusto estar con ustedes en esta noche. Es un placer compartir la palabra y el saber que usted está interesado en aprender más de lo que la Biblia nos dice. En esta noche, como es nuestra costumbre, vamos a comenzar con una triple pregunta. 3 preguntas en una. Y esas preguntas son: si tú supieras que hoy es el último día que vas a pasar con tus seres queridos, ¿cómo lo usarías? ¿Qué harías? ¿Y qué les dirías? Entonces vamos a usar los primeros 7 minutos de esta sesión para responder a estas preguntas. Adelante, a compartir.
Estoy seguro que algunas de las respuestas podrían haber incluido: quisiera pasarla como un rey. Personas que no conocen a Cristo, muchas veces ese es su deseo, ya que es el último día, pues vamos a disfrutarlo a lo máximo. Quizás siendo atendido de maravilla como a un rey, pasarla a lo grande como decimos, y en algunos casos, algunos con mujeres, con bebidas y con diversión. Espero que ese no sea el caso tuyo, pero la pregunta clave de esta noche es: ¿cómo pasó el Señor Jesús el último día con sus discípulos? Y cuando me refiero al último día, no estoy hablando de después de resucitado, sino antes de ir a la cruz en la famosa última cena. Pues Jesús no se la pasó en diversión, se la pasó dando a sus discípulos una lección de servicio. Quisiera que me acompañaras en tu Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 13, y vamos a leer en esta noche hasta el verso 17. Abre tu Biblia y me acompañas leyendo esta porción. Juan 13, del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó en una vasija agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú no me vas a lavar los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose otra vez a la mesa, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. En otras palabras, no era suficiente con saberlo, sino que era necesario hacerlo. ¿Y de qué estaba hablando el Señor ahí? Estaba hablando de servir. Pocas personas, cuando se les hace una pregunta como la inicial, responden diciendo: yo quisiera pasar sirviendo a mis seres queridos. Pocas personas. Pero ya que estamos hablando del tema, ¿qué es el servir? Por lo menos 3 cosas resaltan en esta porción acerca de lo que es el servir.
Lo primero, servir es una demostración de amor. Dice en el verso 1 que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que ya su hora había llegado y habiendo amado a los que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. O sea que desde el primer verso comienza dando énfasis al amor como la razón de ese servicio. Su hora había llegado. Jesús sabía que el tiempo o la hora, como dice ahí, de su muerte estaba por llegar. A unas cuantas horas nomás. Después de esa noche o a la madrugada de esa noche, él habría de ser entregado por ese que se encontraba ahí. O sea que sí, esta era la última oportunidad con sus discípulos. Y dice el verso que los amó hasta el fin. Eso quiere decir, los amó hasta lo máximo que puede haber de demostración de amor. Por lo cual, no nos extraña que dos capítulos más adelante, el mismo Señor le dice a ellos, nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Y eso es literalmente lo que Jesús estaba a punto de hacer en esa noche, a demostrarles con su entrega cuánto Él les había amado. Entonces es lo primero que surge ahí. Servir es una demostración de amor, de que el Padre había depositado toda la autoridad en Jesús. Toda la autoridad sobre toda la creación en manos de Jesús. Y por eso es que el Señor podía callar tormentas, podía sanar enfermos, podía expulsar demonios, multiplicar panes, resucitar muertos, porque toda la autoridad estaba sobre él. O sea que autoridad y poder no le faltaban, pero aún a pesar de su autoridad y su poder, él les sirvió en esa noche. Y eso es importante porque en el reino de Dios, del cual nosotros somos partes, los grandes, y cuando digo grandes no me refiero a estatura ni a edad, sino a madurez. Los grandes sirven a los chicos. El mayor sirve al menor. Y Jesús estaba demostrándolo con sus hechos. Yo que soy el Señor, les he servido a ustedes. O sea, no era que le faltaba autoridad, porque el servicio no tiene que ver con la autoridad. Lo tercero que surge es de que el servir es un acto de humildad. Si bajas un poquito en tu Biblia, hasta el verso 13 y 14, te darás cuenta que precisamente eso es lo que el Señor les dice. Ustedes me llaman maestro y Señor. O sea, ustedes reconocen que yo tengo el dominio y la autoridad. Y tienen razón, les dice, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, el grande, les lavé los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. La función de lavar los pies, ya sea de los amos o de los huéspedes, era una función que desempeñaba el siervo de más baja posición o de más baja categoría en la casa. Pero aquí encontramos un contraste. El Rey del universo se está poniendo en la condición más baja, lavando los pies de los discípulos. Vemos al soberano del universo tomando la condición de esclavo, y esclavo el más bajo de la casa. Como Señor y Maestro, Él podría haber exigido con toda autoridad que otro hiciera eso, o que otro se lo hiciera a Él. Pero
cuando hablamos de servicio tenemos que reconocer que el servicio no es algo que exigimos. El servicio es algo que se modela. No es de ordenar, ve y haz esto, sino mira, así se hace. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo, dando una demostración clara de cómo servir a pesar de su posición. Sabemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él fue un ejemplo de servicio. Y se lo dice también a ellos en el siguiente verso, el verso 15. Dice, soy el amo y Señor, tienen razón. Y dice, les he dado ejemplo para que así como yo he hecho con ustedes, así también ustedes lo hagan. Ejemplo de servicio y ejemplo de humildad. Y Dios quiere que nosotros como sus hijos, como los seguidores de Jesús, imitemos ese ejemplo. Que tengamos humildad y actitud de servir. Si decimos que somos imitadores de Jesús, o seguidores de Jesús también, deberíamos de recordar aquellas palabras de Pablo a los filipenses cuando le da el ejemplo de Jesús. Y le dice, él siendo rey, se humilló hasta la posición de esclavo. Pero le dice también que nosotros debemos de tener esa misma actitud. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que habría de aferrarse, sino que al contrario, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la exhortación es que nosotros tengamos la misma actitud de servicio que tuvo Jesucristo, que tengamos la misma humildad y nos pongamos en la posición del siervo más bajo. Ahora, con eso creo que el pasaje nos ha dado suficiente información acerca de lo que es el servir. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo debemos servir? Y también el pasaje nos enseña. Jesucristo sirvió por una razón, por amor. El apóstol Pablo nos dice que lo impulsó a él y nos debería de impulsar a otros para servir es precisamente el amor. Cuando le escribe a la iglesia de Galacia, Pablo le dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino que sírvanse por amor los unos a los otros. Fíjate que no dice, ustedes están obligados a servir. Porque como dicen, a la fuerza ni la comida es buena. Dice, sírvanse por amor. Entonces, cuando nosotros servimos a alguien, lo que estamos haciendo es mostrándole nuestro amor y el amor de Cristo a esa persona que recibe el servicio. No lo hacemos para que nos vean. Lo hacemos para que Él vea a Cristo en nosotros. Y luego a los Efesios les aclara precisamente eso, cuando les dice que cuando sirvan, que no lo hagan para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino que como siervos de Cristo debemos hacer de corazón la voluntad de Dios. O sea, que cada acto de servicio que hagamos, lo hagamos de corazón, como que estamos sirviendo al Señor. Impulsados por el amor, con una buena voluntad, debemos de servir. Un verso adelante,
de la carta a los Efesios. Pablo le dice a estos mismos Efesios. En el 6 les dijo, sirvan de corazón. En el 7 les dice, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, si estamos sirviendo al Señor, lo peor que podemos hacer es esperar el agradecimiento de los hombres. Y muchas veces si hacemos eso, tarde o temprano dejaremos de servir, porque el hombre es desagradecido. Si servimos a Dios, Dios sí es agradecido. Cada acto de servicio hagámoslo sirviendo al Señor, sirviendo con una buena actitud. Eso es básicamente lo que el Señor Jesús les dijo en esa ocasión a los discípulos. Les dijo, pues si yo soy el Maestro y Señor y yo les lavé los pies a ustedes, pues ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Verso 15. Les he dado ejemplo. El ejemplo es para ser imitado, para que como yo les he hecho, también ustedes así lo hagan. Y luego Pablo en la carta a la iglesia de Filipos les dice que no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una actitud totalmente de entrega, de amor, de humildad, sin nada de egoísmo. Debemos de servir por amor, debemos de servir con humildad y debemos de servir sin sentirnos avergonzados por haber servido. Y digo esto porque en este mundo caído en el cual vivimos, el ser el sirviente muchas veces es motivo de vergüenza. Pero los creyentes vivimos en un mundo o reino diferente. Vivimos en el reino del Señor. Y en el reino del Señor, del cual somos parte, no hay razón para avergonzarnos por imitar a nuestro Maestro. Eso es lo que él hizo. Nuestro dueño, amo y Señor sirvió. Y él espera lo mismo de nosotros, que nos sirvamos unos a otros. Quizás la gente nos tome por tontos. Quizás pueden pensar que somos tontos al servir. Y en algunos casos quizás te puedan catalogar como barbero o como dicen en otros países, sobalevas, serviles. Pero la realidad es que lo que la gente piense es lo de menos. A nosotros solamente nos importa lo que Dios ve. Y cuando nosotros servimos, Dios está viendo a Cristo vivir en nosotros. Nos está viendo como dignos imitadores de Jesucristo, sirviendo. Y luego la tercera pregunta. ¿A quién debemos servir? Ante todo, el servicio debe comenzar en casa. Verso 1 dice, habiendo amado a los suyos. En la Biblia, esa frase, los suyos, se usa también para referirse a los familiares. Por ejemplo, en la carta que Pablo le envía a Timoteo, cuando le está dando instrucciones sobre el cuidado de las viudas, usa esa frase. Cuando dice, pero si alguien no provee para los suyos, o sea, su familia, especialmente los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí podemos darnos cuenta que proveer es una manera de servir. El que no provee para los suyos ha negado la fe, dice.
Tal vez no seas el proveedor del hogar, pero puedes servir a tus padres. Puedes servir a tus hermanos. Puedes servir a tus abuelos. Y si agrandamos la casa, puedes servir a tus hermanos en Cristo, sin que necesariamente seas el proveedor material de esa familia. Pero cuando digo que el servicio debe comenzar en casa, lo digo porque muchos creyentes sirven en la iglesia, pero no sirven en su casa. Como dice el conocido dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa. Buenos para servir afuera, pero nada para servir adentro. Los platos están sucios y no eres quien diga, voy a lavar los platos para servir a mi mamá. La casa está desordenada, no dice voy a recoger esto para que mis padres no tengan que hacerlo. Buenos para servir afuera, pero no en el hogar. Hay que recordar que tu familia es tu primera iglesia. Ahí debemos de comenzar. Ahí debe comenzar nuestro servicio, en el hogar, aliviándole el trabajo a los que viven con nosotros. Pero eso es ser tonto. No, eso no es ser tonto. Eso es hacer lo que Jesucristo haría. Sirviendo en casa. Sirviendo aún a los que no nos tratan bien. En ese grupo estaban los 12 apóstoles y Jesucristo. Y entre los 12 estaba Judas. Judas era un hipócrita. Todo parecía bien, pero él sabía que no era así. Su hipocresía fue muy evidente. Unas horas antes se había quejado porque una mujer había ungido a Jesús con un perfume muy caro. Y fue Judas el que dijo, ¿qué desperdicio es este? Mejor hubiéramos usado ese dinero para servir a los pobres. Pero dice la Escritura que no era que le importaran los pobres, sino que era la máscara porque él era el tesorero del grupo y él sustraía del tesoro. Se encuentra ahí en la cena con Jesús, comiendo con él. Todo parece bien. Pero el Judas en su corazón y en su mente ya sabía que tenía un arreglo con los enemigos de Jesús. Pero ahí está compartiendo la cena con él. Ahora, quiero que hagamos una comparación entre lo que dice el verso 2 y lo que dice el verso 26. En el verso 2 dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el que lo entregara, durante la cena, Judas ya sabía lo que había empezado a hacer y habría de terminar de hacer, entregar a Jesús. Pero mire el contraste en el verso 26. Cuando comienzan a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Jesús le respondió, aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar, ese es. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Iscariote. Mira el contraste. Judas hipócritamente sabiendo lo que iba a hacer. Y Jesús amorosamente dándole de su propio plato, compartiendo la comida con él. Y cuando Jesús le lavó los pies, Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer. Pero no le importó.
les lavó los pies y después aún compartió el pan con Judas. Bueno, tratemos de aplicar esto a nuestras vidas. Tratemos de entender un poquito más el pasaje. Así que en los siguientes 8 minutos vamos a compartir. Vamos a responder a estas 3 preguntas rápidamente. Número 1, ¿por qué Jesús no dijo el nombre, sino que lo identificó por medio de darle un bocado? Segundo, ¿era Judas el único traidor presente o había otro? Y si había otro, ¿quién era? Y tercero, ¿de qué manera nos parecemos a esos 2 traidores? Compartamos esto.
Bueno, ahora que hemos respondido a estas preguntas, podemos continuar con la pregunta: ¿a quién debemos servir? Debemos de comenzar sirviendo en casa, debemos de servir a los que no nos tratan bien y debemos de servir a todos en general. En Marcos hay un pasaje bastante conocido que nos muestra a Jesús como el siervo perfecto. Dice Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ni aún, dice, ni aún el Hijo del Hombre, ni aún el Rey de Reyes vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A veces, equivocadamente pensamos que solamente debemos servir a los creyentes o a nuestros familiares. Pero eso no fue lo que Jesucristo hizo. Jesucristo sirvió a todo el que podía. Sirvió a los enfermos sanándolos, sirvió a los hambrientos alimentándolos, sirvió a los poseídos liberándolos. Y Jesús no conocía a ninguno de ellos. Todos eran extraños, pero les sirvió. Si Jesús vino a este mundo, fue por una razón: su amor por los perdidos. Y el famoso pasaje de Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese todo aquel incluye extraños, incluye a familiares, incluye a conocidos, incluye a amigos. Él vino a servir a todos. Ahora, concluyamos con estas preguntas. Cuando tú comenzabas tu vida espiritual, ¿hubo alguien que te lavara los pies? Y cuando digo el te lavara los pies, no estoy necesariamente diciendo literalmente te lavara los pies, sino que hubo alguien que te sirvió. ¿Quién era esa persona? Número 2, en tu trabajo o en tu escuela, ¿quién necesita que tú le des un poco de tu servicio? Y si nadie lo necesita, ¿a quién podrías dárselo? Y tercero, en tu familia, ¿cómo podrías poner en práctica el lavar los pies a otros? Y aquí quiero que seas específico. Puedo servir, o si quieres usar la frase lavar los pies, puedo lavar los pies de mi hermano. O puedo servir a mi madre, o puedo servir a mi hermano de esta y esta manera. Piensa. Y ponlo en práctica durante la semana. Y cuarto, ¿por qué crees que en la iglesia muchos no practican el lavar los pies? Y aquí quiero que lo analicen. No lo practican literalmente y no lo practican simbólicamente. ¿Por qué crees que no sucede? Y después vamos a hacer una oración para concluir. Así que a conversar.
Bueno, ahora vamos a pasar este tiempo en oración. Te invito a que me acompañes inclinando tu cabeza y oremos al Padre. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia con un poco de vergüenza porque no somos los siervos que deberíamos ser. Porque normalmente preferimos ser servidos que servir. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado el servicio de los nuestros en casa. Perdónanos si solamente somos de asistencia a la iglesia y no somos siervos. Perdónanos por no imitar el ejemplo de nuestro Maestro y porque de cierto modo somos hipócritas cuando no lo hacemos. Danos, Señor, moldea en nosotros una actitud de humildad y de servicio para con todos. Guárdanos, Señor, de ser traidores, como Judas disfrutó de los beneficios de Jesús, de su comida, de su compañía, pero le traicionó, Señor. Cuídanos de no hacer lo mismo. Pero ante todo, Señor, haznos siervos dignos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo o el próximo miércoles en nuestros hogares. Hasta pronto entonces.